Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente estar con ustedes esta mañana en un curso que ya nos ha traído muchos temas interesantes. Cada día hemos estado aprendiendo varios temas importantes en el curso de razonamiento verbal, y es que el curso se presta para poder analizar lo que hay en nuestra mente, todas las capacidades que podemos usar a través de nuestra mente. Y yo espero de que los ejercicios, los temas de este curso nos estén sirviendo muchísimo, también en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra captación de la realidad. Razonamiento verbal, está involucrado el pensamiento con el lenguaje. Está involucrado y está tan íntimo que no podemos dejar pasar por alto un curso como este. Y los ejercicios que planteamos en razonamiento verbal son ejercicios que nos va a ayudar muchísimo a poder buscar la solución y practicarlo o aplicarlo para la vida. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes a este espacio en el curso de razonamiento verbal y a todos aquellos que están siguiendo este audiovisual. Pero no solamente nosotros queremos aprender temas de razonamiento verbal, sino también cultivar los valores, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos estado insistiendo cada semana sobre la importancia que tienen los valores para la vida del estudiante. Y es que cuando una sociedad pierde el concepto de valor o una sociedad pierde el hecho de saber de que no trabaja con valores, el sentimiento o el conocimiento de una materia se vuelve vana, ya no sirve o está incompleta, diría yo. Entonces, ¿qué lo puede complementar? Los valores. Enseñar valores es parte de la integridad del ser humano, es parte de la educación íntegra y completa del estudiante. Dos valores que durante esta semana hemos estado meditando sobre la solidaridad y la honestidad. ¿Qué tal te ha ido esta semana, chicos? ¿Te ha permitido tu experiencia practicar la solidaridad en casa? Tal vez necesitan de tu ayuda, o tal vez necesitan confiar en ti y tú necesitas ser honesto con las personas. Chicos, mi deseo es de que cada uno de nosotros, día a día, es verdad, no somos perfectos, pero sí podemos acercarnos un poco, a actuar bien, a comportarnos bien y a guardar las buenas relaciones personales. Así que no olvides, durante estas semanas vamos a seguir pensando en estos dos valores, como son la solidaridad y la honestidad. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal, vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la síntesis, que tiene que ver con las cosas grandes, pero también con las cosas pequeñas. Y para eso te voy a enseñar la siguiente imagen. Es una imagen que quizás nos vamos a poner a pensar un momento esta mañana. ¿Qué pensamiento se te viene a continuación cuando ves una imagen? ¿Qué es lo que observas tú allí? Ok, tú me dirás, profesor, hay varias personas, 4 personas. Más que las personas, ¿qué más podemos notar? Hay diferentes tamaños de personas, ¿no es cierto? Si yo te pregunto esta mañana, ¿en qué tamaño te ubicas de esas personas? Es como si es que la imagen nos proyectara tamaños comparativos. Estamos comparando a las personas por su tamaño. Quizás yo me puedo ubicar en el tamaño mediano, quizás, ¿verdad? Y hay alguien dentro de esa imagen, alguien que sale perdiendo, que es el chico, el pequeño, ¿no es verdad? Entonces podemos ver los tamaños de las personas. Ahora, si en vez de persona te colocara un texto por tamaño, ¿cuál elegirías para poder leer? Es más corto, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que el pequeñito tiene gran importancia cuando nos referimos a los textos. Y es que queremos elegir la lectura más sintética, más resumida, más corta para poder entender y comprender un mensaje, ¿verdad? El día de hoy, a través de esta figura, vamos a ver lo que corresponde justamente a la síntesis de información.
lo que corresponde al resumen. Vamos a aprender a resumir de manera corta textos muy amplios, como la persona que es mayor allí. Permíteme entonces esta mañana poder compartirte este tema, cómo hacer un buen resumen. ¿Cuál es la importancia del resumen en el aspecto de la redacción de textos? Y es que sí es importante resumir. Y es que a veces nos aturde, nos pone tensos las lecturas muy extensas, ¿verdad? Y necesitamos resumir esas lecturas extensas. Entonces, el día de hoy vamos a dar unas pautas de cómo poder resumir textos amplios, cómo poder sacarle el jugo, lo esencial, la importancia que tiene el resumen como una técnica, ¿ok? El resumen es una técnica en la producción de textos. Los resúmenes son formas condensadas, ¿ok? Son formas condensadas de un texto o de un discurso en realidad, lo cual significa la selección de su material más central. Esa es su característica. El material más central, más vital, más importante. Y vamos a descartar todo aquello que sea superfluo, decorativo, secundario o suplementario. Nos vamos a quedar con el extracto de un jugo, la esencia de un jugo, cuando queremos resumir algo, y dejamos las pepitas o la cáscara, lo secundario de un texto. Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensa variación, una extensión variable. ¿Ok? Resumimos textos extensos, tendiendo siempre a lo breve. El resumen va a ser más breve el texto, en el que se sintetiza o se van a abreviar las ideas de un texto de mayor tamaño. Se estila que un resumen sea un 25% del tamaño del original. Esa es la cantidad básicamente de líneas que podemos resumir. Yo siempre digo, si hay un texto de 20 líneas, por lo general se va a resumir unas 10, 9, 8 líneas. Esa es más o menos la idea del resumen. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de resumen? Podemos hablar, según la categoría del contenido del texto, de varios tipos de resumen. ¿Ok? Hoy día vamos a ver dos importantes. En primer lugar, el llamado resumen bibliográfico. Es el resumen que se hace de un libro, por lo general, que se hace de una obra, ¿ok? Especialmente una obra de literatura, o de una disertación, de un ensayo, incluso de un libro científico, ya sea para fines divulgativos o simplemente para una ficha en una biblioteca. Esos son los resúmenes bibliográficos. Entonces, necesitamos entender que estos resúmenes va a ayudar a clasificar los libros de acuerdo a su tema, de acuerdo a su intención comunicativa. Tenemos el resumen de prensa, que es el resumen más usado y es la que vamos a usar el día de hoy. Suele hacerse un resumen de prensa o un resumen informativo en el cual se sintetizan, ¿te das cuenta? La síntesis, el resumen, las noticias del día, eligiéndolas en base a su importancia para la opinión pública o el criterio de la editorial. Entonces tenemos dos, resumen bibliográfico, resumen de prensa. Las dos son usadas en el contexto de lo que significa la producción o redacción de texto. Yo quiero que no te des en cuenta estas diferencias porque nosotros tenemos que saber resumir. Tenemos que aprender a usar mecanismos de resumen. Tenemos que aprender a usar métodos de resumen. Y yo espero de que el día de hoy podamos acercarnos a algunos pasos importantes para resumir. ¿Cómo se hace un resumen? ¿Cuáles son los pasos para resumir un texto? Ya en la actividad que vamos a hacer, vamos a aplicar un poquito los pasos importantes de lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, leer el texto original a cabalidad. Eso nos va a ayudar muchísimo. Yo siempre digo a mis estudiantes, tenemos que leer el texto más de una vez. Tenemos que leer el texto más de una vez. Eso se llama leer a cabalidad. El texto original de al revés y al derecho, si se podría decir. El segundo paso es separar el texto en párrafos. Esto nos va a ayudar muchísimo. Un texto está estructurado a través de párrafos. Por lo tanto, eso va a ayudar a sintetizar ideas y por último, hacer un resumen.
En tercer lugar, transcribir lo subrayado. Y una vez más, la técnica del subrayado. Ya tenemos que subrayar los textos, los párrafos que vamos a estar resumiendo. En cuarto lugar, vamos a redactar de nuevo el párrafo, ¿ok? Dentro de la lista de ideas de un párrafo, vamos a redactar un nuevo párrafo. Y por último, tenemos que revisar lo escrito. Tenemos que ver la comparación, si guarda coherencia y lógica de mi resumen con el texto original. Entonces, chicos, así aprendemos a resumir un texto. Así podemos tomar en cuenta estos pasos prácticos y no lanzarnos a la aventura de resumir, porque esa es nuestra debilidad, ¿no es cierto? Ese es nuestro problema, que muchas veces nos lanzamos a la aventura de poder resumir y muchas veces no sabemos resumir. Cuando los docentes te piden a ti, resúmeme este texto, la realidad es que no sabemos resumir. Y tenemos que guiarnos de ciertos pasos importantes para poder aplicar los criterios de resumen. Entonces vamos a ver a continuación dos textos para poder aplicar estos pasos de resumen. ¿Ok? Vamos en primer lugar con un resumen de noticia, que corresponde a los resúmenes de prensa. Este es sacado del diario La República, que es una información en la Argentina, y dice así: dinosaurios argentinos, nuestros embajadores con todo el mundo, ahora con libro propio. El territorio de lo que hoy en día constituye las naciones suramericanas de Argentina y Chile estuvo hace cientos de millones de años poblado por dinosaurios, tales como el Patagotitán mayorum, descubierto en Chubut. Aunque existen numerosísimos libros y documentales sobre dinosaurios, pocos se centran en los hallazgos de esta región, que paradójicamente es una muy abundante en fósiles. Por esta razón, Federico Cuxo, periodista científico, decidió publicar junto al paleoartista Jorge González el libro Dinosaurios del fin del mundo. Ve de blog, 48 páginas, 299 pesos. En este libro, orientado a chicos, se detallan los dinosaurios argentinos y se los representa en un posible hábitat natural parecido al actual de la Patagonia, y se da respuesta a preguntas importantes como: ¿por qué hubo tantos dinosaurios en la zona argentina? ¿Cómo se sabe de qué color eran los dinosaurios? Y otras curiosidades más que van a satisfacer la curiosidad de grandes y chicos por igual. Este libro se presentará el sábado 7 de julio a las 5:30 en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270, Sala Biblioteca de Buenos Aires. Yo no sé cuánto tiempo me habré demorado en leer este texto, pero siempre nos demoramos un poquito de tiempito, ¿no es cierto?, de poder leer un texto en su integridad. Entonces, podemos ver que este texto tiene una aglomeración un poco extensa, y obviamente tenemos que ver cuál es la intención del periodista o del diario de la República al darnos un texto así. Tenemos que subrayar el texto, tenemos que sacar ideas del texto. Lógicamente, el texto se está refiriendo a la presencia de dinosaurios prehistóricos en la zona de la Argentina, parecida en la Patagonia, en la frontera Chile-Argentina, en la parte sur. Entonces, por ahí vamos con nuestro resumen. El texto tiene dos párrafos en el original, tú tienes una sección ahí y puedes darte cuenta, y así nosotros podemos sintetizar. En realidad, este es un resumen de algo más amplio. La columna periodística es más amplia. Lo que yo he hecho es resumir esta columna periodística ya en su grosor. Más o menos, ese es un resumen regular de lo que nosotros podemos conocer. Entonces, a continuación vamos a ir a una actividad en donde vamos a presentarte un texto y juntos vamos a estar resumiendo este texto. Queremos hacer de los textos prácticos. Queremos de que tú al final en una tarea puedas elegir una noticia o un aspecto bibliográfico y puedas tú resumir un texto de esa naturaleza. Vamos a resumir entonces el siguiente artículo de opinión, que es un artículo de prensa, de manera clara, corta y sintética. Vamos a leer entonces a continuación. Algunos ayuntamientos españoles aplican una medida para acabar con la mendicidad, que consiste en imponer una multa de varios cientos de euros. Yo creo que es una decisión muy adecuada, porque los mendigos no respetan lo suficiente a los demás ciudadanos, nos agobian,
En la plaza donde vivo anidan unos cuantos tipos de esta clase. Y los madrileños sencillos nos vemos molestados por ellos con demasiada frecuencia. Van sucios y a veces mienten, porque dicen que es para comer y se lo gastan en bebidas y los envases no lo colocan en la papelera. Pero la multa presenta algunas inconvenientes. Al parecer los mendigos no tienen un domicilio fijo donde poder notificarles la multa. No hay manera fija de obligarles a pagar la multa. Y ellos con gran astucia huyen de esa responsabilidad y no traen dinero. Por eso, algunos consistorios están dando marcha atrás a este caso, pero hay que pensar alguna alternativa. Es intolerable que haya tanta gente exhibiendo la miseria con tanta impudicia, sucios, borrachos y malos pagadores. Un artículo del diario El País de España. Es un tema un poquito crítico, ¿verdad? Habla acerca de la presencia de mendigos. Y uno se puede decir, wow, qué lenguaje fuerte contra los mendigos. Pero hay que entender la cultura española y sobre todo de Madrid, de la presencia de los mendigos que no son muy respetables, que digamos, por su misma conducta. Tenemos entonces un artículo periodístico, un artículo de opinión. Entonces, el primer paso es subrayar algunas ideas que vamos a estar resumiendo. Tenemos que ver el tema. El tema tiene que ver con ponerle multa a los mendigos. Ese es el tema. Entonces subrayamos, si tú te das cuenta, hemos subrayado a lo largo de la lectura, hemos subrayado algunas ideas, ¿no es cierto? Esa manera de subrayar me va a ayudar a mí a parafrasear con mis propias palabras el resumen mismo. Hay que entender de que el parafraseo es importante aquí. Yo puedo resumir también con mis propias palabras sin desligarme del texto original. El paso 2. Vamos a separar en párrafos. Hay 5 párrafos en el texto. Tú puedes chequearlo también en tu sesión de clase. Párrafo 1. Habla sobre los varios ayuntamientos que multan a los mendigos. Párrafo 2. Falta de respeto ya agobió en los ciudadanos. Párrafo 3. Los mendigos molestan, van sucios y mienten. O los que mendigan molestan. Párrafo 4. Inconvenientes en la multa. Los mendigos no tienen domicilio fijo. Párrafo 5. Se está dando marcha atrás. La necesidad de tomar alguna medida contra esta mendicidad. He podido yo resumir a través de párrafos. Estas ideas, así son las ideas. Eso es lo que tenemos que aprender, chicos. A ver ideas. A dar solución de ideas. Cuando nosotros sintetizamos un texto, le estamos armando ideas. Y esta es la forma de cómo hacer sumillados, anotaciones aparte, a través de las ideas. Yo espero de que tú tomes esta práctica, subrayando y sumillando en párrafos. Esa es la idea. Por eso va el camino del texto. Ahora, en el último paso, en el paso 3, vamos a hacer la transcripción ¿de qué? De los párrafos. De esta separación de párrafos. Vamos a hacer ahora la transcripción y el resumen. 5 párrafos en una. Miren lo que dice el texto, ya transcrito en un nuevo párrafo. Varios ayuntamientos multan a los mendigos en Madrid. Ellos están faltando al respeto con su mendicidad que ya está agobiando a los ciudadanos. Su forma de vida, sucios y mentirosos, no permiten la tranquilidad de las personas. Incluso mienten para seguir con su vida bohemia. Sin embargo, hay inconvenientes en la multa. Los mendigos no tienen residencia fija. Esto ha originado una marcha atrás en esta medida. Se piensa tomar otras alternativas. ¿Te das cuenta cómo yo he parafraseado? Hay ciertas palabritas ahí que no me corresponden, que no corresponden al texto, sino que me corresponden a mí. Entonces, esa es la forma como podemos resumir un texto. Siempre a través de los párrafos y siempre a través de una transcripción nueva. Esa es la idea, chicos. Y mi deseo es de que cuando te pida tu docente resumen, entonces puedas tú tomarte el trabajo y no lo veas como algo pesado. Nuestros textos, es cierto, tenemos que ser más adecuados con los textos que te damos. Y cuando somos más adecuados, podemos hacer un buen resumen. Ahora te toca a ti, ¿ok? Te voy a dejar una tarea de extensión. Vas a elegir un texto bibliográfico
o un texto de revista, de prensa, corto, así sintético. Guíate de los dos ejemplos que acabo de dar y haz un resumen. Vas a redactar un resumen en base a los pasos del subrayado, en base a los pasos de la separación de párrafos y por último a la transcripción final. Esos 3 pasos, aplícalo y yo espero ver tu tarea bien hecha. Seguimos repasando. Estamos en el curso de razonamiento verbal en el tema el resumen.